Y de paso traigo un mensaje desde México especialmente para Víctor González. No sabes lo que te quieren allí, Víctor. Muchísimo. O sea que Dios va a actuar en ti porque haces mucha falta en la obra. Y bien, ahora ya centrándonos un poco en la temática que os he traído, esta vez no va a tratar de grandes profecías que impactan mucho aparentemente, pero sabéis, es de esas temáticas que realmente todos debemos conocer, todos. Porque hablar de la apostasía significa algo así como una cosa terrible, sí, realmente terrible. Definamos primero qué es apostatar. Apartarse de la fe. Y, ¿sabéis? A veces este tema lo podemos encarar solo para adventistas, pero es algo que curiosamente se está oyendo en muchas denominaciones cristianas, incluida la católica. ¿Sabéis? El catolicismo se ha fragmentado también en dos partes, básicamente. Dicen algunos que, por ejemplo, el Papa actual es un apóstata. ¿Sí? Y hay una gran corriente de católicos que es totalmente contraria a este Papa y le dicen anticristo. Hay otra facción que le están diciendo que anticristo y apóstata ya era también Ratzinger. Y hay otros que dicen que se remontan todos hasta el Concilio Vaticano II con Juan XXIII. A partir de allí, todos apóstatas, ya no son verdaderos papas. O sea que entre ellos también se habla de apostasía. Y os lo digo porque personalmente me escriben muchísimas personas que siguen las temáticas y cuando ven las temáticas precisamente relacionadas con el papado, son los primeros en expresarse contra lo que está aconteciendo en la Iglesia Católica actualmente. Pero claro, hay que aclararles algo. Apostasía, en verdad, no es solo cuestión de los últimos papas, ni del último tan solo. Apostasía en la Iglesia Católica es desde su mismo origen. Porque Biblia en la mano, historia en la mano, lo que hacen es apostasía. Pero muchos de ellos no lo saben. Entonces hace falta que les demos ese mensaje. Pero sabéis, también se habla de apostasía, y yo diría que prácticamente en todas las denominaciones protestantes. Hables con el que hables, te dicen que en su iglesia hay apostasía. A veces nosotros definimos apostasía como el que se va de la iglesia. No es solo el que se va de la iglesia. Se puede estar dentro de la iglesia y estar apostatando. Sí, porque a veces decimos, ya somos de tal denominación, ya somos salvos. Pues no, ni mucho menos. Apóstata es todo aquel que no está cumpliendo lo que requiere la palabra de Dios y que no tiene una comunión con Cristo, sino con otras cosas. Y a veces el fanatismo hace que la gente se cierre y no se plantea si están en apostasía o no. Ya sabéis que el fanatismo es lo peor que puede pasar, porque cuando entra el fanatismo no entra la razón. Entonces a pocas conclusiones puedes llegar. Pero sabéis, entre el mundo protestante hay muchos que también están diciendo que su propia denominación está en apostasía. Y no solo hablo de evangélicos de todas las ramas, sino también incluso de adventistas reformistas. Sabéis que hubo una escisión en los años de la Primera Guerra Mundial, donde nació la Iglesia Adventista Reformista. Por una serie de circunstancias no estaban a favor de la lucha de soldados adventistas y dijeron que ellos ya no querían saber nada con la denominación oficial. Y después ha habido más congregaciones que se han hecho a partir de entonces y cada vez hay más. Y a veces hay personas que piensan, no, es que la apostasía está solo en la iglesia adventista y separándonos ya está solucionado el tema. No, porque nosotros podemos estar en cualquier otro grupo que ha salido de la propia iglesia adventista y quizás también podemos seguir estando en apostasía. Entonces, desde este planteamiento estrictamente frío, pero real, es como deberemos tomar estas medidas y afrontar esta temática.
¿Sabéis? Cuando se habla que se está en apostasía en otras denominaciones, hay algo que a veces se olvida. Y ahora también hablo como de Iglesia Adventista. La apostasía se ha ido produciendo en todas estas religiones porque se dio un hecho hace ya bastantes años que normalmente se pasa por alto. Y es que los jesuitas se dedicaron a infiltrar todas las denominaciones protestantes. Y la primera de ellas fue la adventista. Ya sabéis que quien dijo eso, en sus declaraciones, un ex jesuita, precisamente Alberto Rivera, terminó siendo asesinado, envenenado después de varios intentos por sus propios ex compañeros. Entonces, no es de extrañar que la gente protestante que tenía unas ciertas creencias y veían que sus iglesias más o menos se mantenían firmes en eso, aunque quizás evidentemente para nosotros están equivocados en según qué doctrina, se han dado cuenta cómo las cosas están cambiando. Y curiosamente hay además un denominador común para todos, y es eso que vienen a ser esos grupos que se están haciendo tan famosos, tipo pentecostales. Bueno, prácticamente lo mismo que veis aquí, guitarras eléctricas, baterías, alabanzas a Dios, manos alzadas, saltando, gritando, bailando y haciendo movimientos extrañísimos. Esto se está extendiendo. Esto es apostasía. Y muchos de ellos se creen que es adoración a Dios. Bueno, pues deberemos decirles también a estos hermanos de cada, no solo nuestra denominación, sino que decimos, a veces se dice también hermanos cristianos de otras denominaciones. Bueno, no sabemos si son hermanos o no, eso lo sabremos cuando estemos en el cielo, si ellos también van. En principio, hermanos, estrictamente hermanos, son los que guardan los mandamientos, la fe de Jesús y creen en lo que hay que creer. Si no, hay hermanos y hay primos, diríamos, ¿eh? Entonces, eso no quiere decir que tengamos de tener una mala sintonía con ellos. Por nuestra parte, siempre hemos de estar bien con todo el mundo. Pero ahora ya hemos de centrarnos exclusivamente, y creo que lo necesitamos mucho, y sabiendo de la infiltración que ha habido en todas estas denominaciones, incluida la adventista, hemos de centrarnos obligatoriamente en la Iglesia Adventista. Y sabéis, es un tema que, no sé, a algunos les hace quizás gracia el decir, es que la Iglesia está mal, pues voy a ir contra ella. Yo creo que el primer paso es ir contra ese pensamiento. Porque no se trata de ir contra, sino de denunciar lo que se hace mal para que, si puede ser, se cambie. Y si no se cambia a nivel general, que evidentemente ya sabemos que eso no va a suceder, que haya individuos que lo hagan, sean dirigentes o sean fieles laicos, feligreses. Y debemos encarar eso con amor, no con rabia, ni con odio, ni resentimientos. Eso no sirve de nada, porque entonces quien está apostatando seríamos nosotros, porque no tendríamos el carácter de Cristo. Una vez dicho esto, me gustaría volveros a remitir al texto de Isaías que hemos leído en un principio, porque vamos a ampliarlo un poco más. Isaías capítulo 30, versículos del 27 en adelante. Sabéis, a veces en la Biblia quedamos confundidos, porque vemos un subtítulo y decimos, mira, dice el juicio de Jehová sobre Asiria. No sé si en vuestras Biblias pone lo mismo. Normalmente sí, ¿eh? Y cuando vemos esto, al leerlo, automáticamente pensamos, nos habla estrictamente de Asiria. Por tanto, como nosotros no somos asirios y eso es historia pasada, ni nos va ni nos viene. O nos lo tomamos como algo, pues vamos a ver qué nos dice este texto, porque una vez más nos vamos a dar cuenta cómo hay profecías dentro de contextos incluso que parecen que nada tienen que ver. Vamos a leerlo bien. Por cierto, ¿hasta qué hora tengo para hablar? O sea, ya mañana no vais a trabajar, que aún seguiré, ya ves. Bueno, el texto nos dice, y por favor estad atentos mientras vais leyendo conmigo, ¿eh? He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido
y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Hasta aquí, si solo leo esto, ¿qué os viene a la cabeza? Un juicio de Dios, ¿no? ¿Que sí? ¿Un qué? Aparte del juicio de Dios. ¿Con qué lo relacionaríais? ¿Hay algo más? Detallando más aún. ¿Cómo? Purificación. Vale. Pues vamos a seguir un poco más a ver si aún sacamos más conclusiones. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Fijaos que aquí ya no está hablando solo de Asiria, está hablando de naciones, pueblos. ¿Y en cómo lo está diciendo? ¿En qué lenguaje? De destrucción, ¿no? Pero ¿qué tipo de destrucción? ¿Con qué asociaríamos esto que nos describe en la historia? Y cuando hablo de historia, no solo hablo de historia pasada, ¿eh? ¿Con qué lo asociamos? Falsos maestros, engaños. Uy, iglesia. Zarandeo. Me parece muy bien lo que estáis diciendo, ¿eh? Pero ¿os habéis dado cuenta qué lenguaje está utilizando? Es un lenguaje que prácticamente podemos definirlo como apocalíptico, ¿no? Y en concreto, en un momento especial de la humanidad que aún no se ha cumplido. ¿Cómo se describe que es la segunda venida de Jesús? ¿Viene a nacer en Belén y estaremos allí con una cunita? ¿Cómo se describe la segunda venida de Jesús? Fuego abrasador, todo destruido, todo arrasado, las naciones todas. Nos está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿eh? Este es el lenguaje utilizado aquí. Haced comparativa con otros textos bíblicos en general y os daréis cuenta. Por tanto, en una profecía que parece que va solo para Siria, resulta que nos está hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Tantas veces pasa eso en profecía bíblica? ¿Recordáis? Hay textos como saldrá estrella de Jacob. Y todo el mundo cuando leía eso, pues nosotros entendíamos, bueno, es una cosa figurativa. No, es que salió estrella de Jacob, eran ángeles que pasaron por Israel y anunciando el nacimiento de Jesús. Y veis el contexto y parece que no tenga nada que ver. Y estaba describiendo la primera venida de Jesús, y los magos de Oriente, que no eran tontos y seguían las profecías bíblicas, se dieron cuenta y esperaban esa estrella en los cielos. Y nosotros a veces solo leemos, es que si todo el contexto no dice eso en concreto, no significa lo que decimos. No, cuidado que la profecía bíblica va mucho más allá, ¿eh? Y hemos dicho, ¿verdad que hemos dicho algo de zarandeo aquí? Sí. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice que pasa? Un zarandeo a las naciones con criba de destrucción. Por tanto, hay un zarandeo en los momentos de la segunda venida de Jesús, momentos previos, evidentemente, porque cuando viene Cristo ya está todo más que zarandeado. ¿Y el zarandeo para qué sirve? Para separar, ¿no? Y la separación entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios, ¿cuándo se produce? ¿Justo cuando Jesús viene o ya antes? Antes. Por tanto, ese zarandeo es previo, es anterior. Cuando cae la primera de las plagas, allí ya está todo dicho, ¿eh? Ya se sabe en el zarandeo, en esa criba, quién se queda y quién se baja. No hay otra. Pero mirad ahora qué va apareciendo aquí. Estamos ya situados, ¿no? Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua,
y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Qué está describiendo aquí el texto? Estamos hablando de la segunda venida, ¿eh? De la segunda venida. Que mientras hay la gran desgracia, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Vosotros tendréis cántico como de noche. O sea, alegría, cantando felices, ¿por qué? De noche. Claro, cuando viene Jesús es a la medianoche. Y por si fuera poco, en que se celebra Pascua. Por tanto, ¿cuándo va a venir Jesús? En Pascua. ¿Os dais cuenta? No es ningún invento, es texto bíblico. ¿Y cuándo es Pascua? Primavera, entre marzo y abril. Quien os diga que Jesús viene en otra época del año, lo siento, pero está equivocado. La propia Biblia nos dice que Jesús viene a la medianoche y en Pascua. ¿Y por qué en Pascua? ¿Por qué le da la gana de venir al Señor en Pascua? ¿Os lo habéis planteado? Podía venir por carnavales, ¿no? En Pascua. ¿Por qué? ¿Cuándo murió Jesús? En Pascua. ¿Y cuántos años habían pasado cuando Cristo está colgando en la cruz en Pascua? Desde la entrada del pecado. 4.000. Y tienen que ser 6.000 años. Y viene Jesús. ¿Cuándo va a ser? En Pascua. 4.000 más 2.000. Ya calculáis cuando muere Cristo, ¿no? Pues ya está todo dicho, ¿eh? Y a ver quién contradice esto. Pero por si fuera poco nos va añadiendo más cosas el texto. Y fijaos, pone el zarandeo antes de su venida. ¿Será que tiene que ver algo el zarandeo con el momento del retorno de Cristo? ¿En saberlo? ¿Cuándo? Nos vamos a llevar alguna sorpresa en esta temática, ¿eh? Y no porque lo haya puesto Víctor San Vicens y ya está porque sí, sino porque algo había escrito en los testimonios de Ellen White que cuando leemos bien nos quedamos impresionados. Y espero que a vosotros os pase lo mismo, porque si no tendremos un grave problema, y no entre nosotros, sino con Dios, ¿eh? El texto sigue avanzando y nos dice: Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Qué está describiendo aquí? Sino la segunda venida. Es evidente, ¿no? ¿Me estoy inventando algo hasta ahora o no? Si me invento algo me lo decís, ¿eh? Si en algún momento veis que en la temática digo algo que no es cierto, os permito tranquilamente, porque no suelo morder a nadie, que a la salida me lo digáis y comprobemos si las cosas son así o no. ¿De acuerdo? Las cosas frontalmente, bien dichas, se llega a conclusiones. Bien, esto es cuestión de cristianismo, ¿eh? Es una raíz. Y después, fijaos, que ya empieza a hablar, porque Asiria, que hirió con vara, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta cómo en una profecía que parece que solo va para Siria nos está hablando a los que estamos viviendo en el último tiempo? ¿A los que esperamos la segunda venida de Jesús? Mirad si es importante que leamos a fondo nuestras Biblias y pidiéndole orientación al Señor, porque hay detalles que nos pasan desapercibidos hasta que de repente el Espíritu Santo nos dice: mira esto, porque si no nos enteramos. No nos enteramos por ser más guapos y más listos, ¿eh? Es gracias a Dios. Y ahora que ya hemos centrado el tema de la apostasía justo antes de la segunda venida de Jesús y que tiene relación con el momento de su venida, en conocer su venida, en qué momento, vamos a entrar directamente en la apostasía y el mensaje final. Y no sé si os dais cuenta que aquí hay 3 ilustraciones. De hecho, es el resumen de la temática. La foto de un señor, ¿lo conocéis? Ahora normalmente barbas así ya no se ven, ¿eh? Pocas veces. ¿Quién es este señor?
¿Alguien lo sabe? Es Kellogg. Es el señor Kellogg, sí. Lo que pasa es que como está sin cereales cuesta identificarlo, ¿no? Pero bueno. Y lo del medio, ¿qué es? Es el nuevo logotipo, que ya tiene unos años, de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. ¿Y lo otro qué es? De los 4 ángeles, sí, sí. Es que ya casi que deberíamos tener claro que cuando hablamos de mensaje de 3 ángeles, luego viene el cuarto que se añade, ¿eh? Porque a veces el cuarto lo dejamos por ahí volando, que no se va por ahí volando, sino que viene aquí volando, ¿eh? Porque es el mensaje final, el nuestro. Solo con estas 3 fotos prácticamente ya podía decir apaga y vámonos. Sí, pero no voy a hacer eso porque me habéis llamado para hablar, claro. O sea que vamos a intentar profundizar en todo esto, ¿eh? Y entramos con las 2 apostasías. Hay 2 letras griegas que todos conocéis, alfa, omega. O sea, sería en nuestro abecedario A, Z, principio, fin. Y la señora de la foto la conocéis de sobras, ¿no? Bueno, esta sí, ¿eh? Ellen White. Ellen White habló sobre las 2 apostasías. Y habló sobre 2 apostasías y ella ya vivió una. Sobre esa una es la que vamos a tratar. Pero vamos a empezar leyendo otro texto bíblico. ¿Lo veis bien en la pantalla? ¿Sí? Voy a leerlo, ¿eh? Y seguid conmigo la cuestión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciéndonos aquí el apóstol Pablo? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que hemos de estar firmes. ¿Pero por qué? Dicen, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Os dais cuenta que está describiendo que había alguien que se estaba haciendo pasar por cristiano o podría hacerse pasar por cristiano, incluso escribiendo cartitas como si fueran de ellos? Y no lo eran. Y él advierte, cuidado. ¿Por qué? Mirad, ahora da el motivo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántas veces hemos entendido o captábamos, equivocadamente, que Pablo escribía como si el Señor tuviese que venir ya en sus días? Y no. Pablo mismo dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él sabía que en su tiempo el Señor no estaba cerca. Hacía pocos años que se había ido al cielo Jesús. Y él advertía, el Señor no está cerca. Interesante, ¿eh? Y mirad qué más dice. ¿Sabéis por qué lo dijo Pablo? Él conocía la profecía. Y él como buen judío, estudioso profundo de las Escrituras, sabía que el mundo duraría 6.000 años, porque eso es lo que aprendían ellos. Y eso lo pudimos ver la otra vez que vine con la presentación de temas. Ellos ya sabían que el mundo tendría 6.000 años y después vendría el Mesías. Pero mirad qué va diciendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si estáis percibiendo algo aquí. Sin que antes venga la apostasía.
Por tanto, ¿a quién está describiendo aquí el apóstol Pablo? Al papado. Por tanto, él sabía, Jesús no va a volver antes de que aparezca el papado. Sí, él ya sabía que actuaría así el papado, como lo describe. ¿Y cuántas veces no hemos dicho que el Papa se sienta como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios? El vicario de Cristo, el vicarius filii Dei, etcétera, etcétera. Pero cuidado, cuidado, porque esto nos está llevando más allá. ¿Hay profecías de doble cumplimiento o no? Es que sí. Si nos damos cuenta, nos está diciendo también que Jesús no volverá hasta que haya una tal apostasía y en la cual, ¿quién más se está haciendo pasar por Dios o se hará definitivamente pasar por Dios de aquí a un tiempo? Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Y qué hará? Sentarse en el lugar donde estaba el trono de Dios para hacer creer a la gente que Él es el Mesías. ¿Y eso dónde será? ¿En Barcelona? ¿En China? En Jerusalén, claro. Por eso se debe levantar el tercer templo judío, que pasará a ser, no sé cómo, el lugar donde el Vaticano pondrá su trono. Y eso es lo que nos narra Daniel también, en el capítulo 11, versículos finales. Por tanto, habrá otra gran apostasía que llevará al mundo al gran engaño total, absoluto. Y mirad qué más va diciendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea que en su tiempo, ¿quién estaba trabajando ya? Ese misterio de iniquidad que terminaría siendo el papado. Pero el papado no surgió en los años 400. ¿Y cómo es que dice que ya estaba trabajando el misterio de iniquidad? Porque alguien de su tiempo, que ya se hacía pasar por cristiano, mandando cartitas por aquí y por allá, y haciendo otras cosas, terminaría creando el papado. ¿Y quiénes eran estos? Los judíos. Los judíos. Los judíos utilizaron a los romanos, los mismos que asesinaron a Cristo, que lo rechazaron, crearon el movimiento gnóstico. Ellos son los que hacían cartas, epístolas, como las de San Bernabé, la María Magdalena, etcétera, etcétera, y que enseñaban cosas que no eran correctas. Y así desviaban el panorama de lo que auténticamente fue Jesús. Y al final pensamos, ¿por qué hicieron esto? Porque los judíos, ¿qué hicieron en el año 34? Mataron a Esteban, ¿y qué empieza? La persecución contra los cristianos. Y como no podían terminar con ellos porque mataban uno y salían como setas unos cuantos más regados por su sangre, ¿qué pasaba? Infiltraron el cristianismo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que el gnosticismo? Mezclaron espiritismo con cristianismo. Y mucha gente se tragó eso. Con el paso del tiempo, esos mismos pensamientos llevaron hasta la masonería. Pero fueron más astutos. Y llegó el punto en que crearon el catolicismo para hacerse pasar por auténticos cristianos sin serlo. Y otra vez pegar los cambios que pretendía Satanás a la palabra de Dios. ¿Y qué iba a pasar si a los cristianos se les daba paz y tranquilidad y ya no se les perseguía? ¿Cuándo está en mayor peligro el pueblo de Dios? ¿Cuando hay persecución? Hombre, sí, físicamente está en mayor peligro. Pero ¿y de aquí? ¿Cuándo está en mayor peligro? Cuando hay paz. Porque, como nos gusta estar tranquilitos, ¿eh? ¿A quién le gusta que le persigan? O que le insulten por creer. O a nadie. Satanás no es tonto, ¿eh? Mirad cómo ha ido trabajando. Y el apóstol Pablo nos estaba describiendo ya esa situación.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Os dais cuenta cómo está mezclando el papado, pero después también está mezclando la aparición de Satanás como Jesús, como si fuera el Cristo? Ellen White misma sitúa este texto señalado a Satanás, aplicado a Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que en el último tiempo habrá gente que habrá rechazado el mensaje y Dios lo va a permitir porque habrán rechazado la verdad y ya no serán salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por tanto, habíamos hablado de zarandeo, pero el zarandeo al final terminará repercutiendo en que unos querrán justicia y los otros la injusticia, mira, ya les irá bien, porque teóricamente irán haciendo años aquí en la tierra. Y no será así, claro. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta de ¿quién? ¿De los otros? Nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por tanto, el cristiano deberá tener la doctrina pura que está aquí, no inventos de nadie, sino la que está aquí. Y además, ¿qué deberá hacer? Andar rectamente, la obra. ¿Estamos situados ahora en el contexto del zarandeo final? Pues ahora vamos a empezar a introducirnos directamente en la primera apostasía, que provocó un gran zarandeo, y ya sabemos cuándo, ¿no? Prácticamente en los principios de la Iglesia Adventista. ¿Y cómo se produjo todo esto? Pues veamos, Mensajes Selectos, escrito por Ellen White, tomo 1, capítulo 25, el fundamento de nuestra fe. ¿Os lo abrevio un poquito para ir más deprisa? ¿Sí? Bien. Os voy a leer solo unos pocos textos para introducir la cuestión. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. O sea, la trompeta no era ¡pep! No, será ¡pop! Certero el sonido. Esto es interesante, porque quiere decir que mientras habrá habido muchos otros que la trompetilla sonará un poco así como de feria. El mensaje final es certero. Y cuando un trompetazo de estos suena, ¿qué causa en la gente? Claro, una expectación, una alerta, una conmoción. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada. Pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Pues mirad qué va diciendo ahora. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos.
Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Esto es profecía. ¿Estaba hablando de pasado? Futuro. Aquí fijaos que los verbos están en futuro. ¿Y por qué están en futuro? A medida que vayamos viendo todo esto entenderemos por qué. Allí era el momento en que empezaba la apostasía alfa. No solo empezaba, sino que ya estaba actuando. Y Ellen White ya no está hablando solo de esa, sino que habla en futuro, porque sabía que iba a pasar algo también posteriormente a esta apostasía. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, Templo Viviente, es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esa cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Mirad, ella estaba hablando del libro que escribió precisamente el señor que hemos visto antes, el señor Kellogg. Kellogg, conocido por ser un gran médico naturista, conocido por ser el inventor de los cereales que tantísima gente desayuna. Este señor escribió un libro que él mismo dijo que estaba apoyado en todo por Ellen White. Y tenía que ver con la personalidad de Dios y dónde está su presencia. ¿Sabéis? Cuando empezamos a ver qué había en ese libro, supongo que ya lo sabéis, panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Pues es algo que, si habéis visto alguna película como es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, supongo que todos recordaréis eso de que la fuerza te acompañe. ¿Os suena, no? Algo así. La fuerza. La fuerza está en todas partes. La fuerza la puedes sentir en ti. La fuerza está en cada objeto, se te transmite y tú puedes controlarlo todo. Ese concepto que apareció en esa película proviene de una creencia de un pueblo de la India, pero que además, de hecho, está en todas las culturas paganas. Walt Disney. ¿Habéis visto dibujitos de Walt Disney? Sí, ¿no? ¿Y os acordáis de una película llamada Pocahontas? Pocahontas va hacia un árbol y el árbol, que tiene napia, o sea, nariz, ojos y tal, ¿y qué hace? Bla, 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 bla. Tienen un diálogo con un árbol. Eso es muy común, ¿no? Nosotros vamos por la calle, hablamos con un árbol como si nada. Si haces eso, lo primero que hacen es encerrarte, ¿no? Bueno, pero en cambio esto es una creencia muy afincada. Porque eso mismo, ya no digo solo de un árbol, sino de cualquier cosa, es lo que es el panteísmo, que hay una fuerza que está en todas partes, que tú puedes aprovecharte de ella, que puedes comunicarte con ella, y así te dirige. Es como si te conectaras a un macroordenador que te pasa los datos y te ayuda en todo. Más o menos para que me entendáis en lenguaje moderno, esto es lo que viene a ser el panteísmo. Y el problema estaba en que este señor decía que sí, que el Espíritu Santo era ¿qué? Era una fuerza. Pero también él no negaba, y luego lo podremos ver, que fuera una persona. Sí, este concepto a veces está equivocado. Pensamos que Kellogg no pensaba para nada que existía el Espíritu Santo como persona. Sí, pero de un modo distinto a la realidad. Nosotros, la Biblia,
¿Qué dice? Que el Espíritu Santo es Dios. Sí, es la tercera persona de la divinidad, estamos totalmente de acuerdo. Pero no está dentro de un árbol, dentro de una piedra, no. Es descarnado, es distinto, no sabemos cómo, no podemos especular en cómo es, porque no ha adoptado como padre e hijo una forma en concreto, pero no podemos ir más allá de eso. En cambio, Él aplicó a este ser divino unas particularidades que no tocaba, porque eso era espiritismo, que es algo muy distinto. ¿Cómo sanan en algunas terapias de la nueva era? Sencillamente se concentran, hacen algún tipo de, a veces invocaciones, a veces rituales. ¿Para qué? Para recibir la fuerza de algo que no saben exactamente qué, que entra en ellos y a través de eso ellos sanan. En definitiva, es un plagio de lo que hace Dios. Cuando se cura de ese modo, eso es espiritismo. Pero cuando es copia de lo divino, ¿por qué se hace? Para engañar mejor. Pues este señor lo que estaba haciendo era hablar del Espíritu Santo en estos términos. Y Ellen White durante un tiempo deja eso como, bueno, a ver qué, ¿no? No se termina de poner para afrontarlo. Pero entonces ella recibe un sueño. Y ese sueño tiene que ver con un barco. Sueña de que un barco va hacia un témpano de hielo, un iceberg, ¿no? ¿Le llamáis en inglés? Y cuando está ya acercándose, claro, lo lógico, pensando para muchos es, ¡uy, lo esquivo! Pero ella oye una voz que dice, nada, dale, todo recto, a toda máquina contra él. Y ve en el sueño que el barco impacta contra el iceberg, se desmembra, caen trozos de hielo de ese grandioso témpano. El barco dice que se sacude todo de arriba abajo, pero no se hunde, no se rompe, sino que aguanta y sigue y sale triunfante. ¿Os suena un poco también a historia tipo Titanic, no? ¿Es que sí? Aunque en verdad la historia del Titanic es otra que los jesuitas no os van a contar nunca, de cómo lo hundieron, ¿eh? Pero bien, para que tengáis un concepto de qué es eso, ¿no? Y Ellen White entonces entiende algo. Dios le está diciendo que tiene que afrontar esa apostasía. Sabéis, entre Ellen White y Kellogg había una gran relación. Ella le sufragó gastos para que fuera a estudiar más medicina, etc. Era más joven que ella. Y lo tenía prácticamente como a uno más de su familia. Tenían un gran contacto. Y el señor Kellogg, después, por unas cosas que ya veremos, llega a escribir esto. ¿Y sabéis qué hace? Resulta que le da por querer que ese libro se imprimiera en las imprentas precisamente de la Iglesia Adventista, si no recuerdo mal, en Battle Creek mismo. Sí, ¿eh? Y en esos momentos, cuando todo está a punto para imprimirse, hay unas ciertas reticencias. Ellen White advierte que no, y resulta que se incendia la imprenta y se incendian y las planchas donde el libro tenía que aparecer, bueno, se fulmina. Pero él no se dio por aludido, el señor Kellogg, sino que siguió hasta que el libro se publicó. Y hubo mucha gente adventista que aceptó esta falsa doctrina. Entonces esta doctrina tenía que ver con el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Hay algo que debemos tener presente. Ella, mientras está hablando de esto, resulta que también dice
que eso a ella le afectó tanto, pero no tanto como lo que vendría después. ¿Y qué es lo que vendría después? Si hay una apostasía alfa, habría una apostasía omega. Aquí tenéis todo el relato, os lo voy pasando. Lo podéis leer en vuestras casas si tenéis el libro, si no, lo podréis tener aquí. Ya veis, le decía, hazle frente, y lo hizo. Y llegó un momento en que el hijo, precisamente, de la señora White, le dijo, mamá, tienes que leer al menos unas porciones de este libro para ver de qué se trata y afrontarlo. Y ella lo hizo. Cogieron, empezaron a leer algunas secciones, vieron de qué iba, y ella entonces le escribe directamente al señor Kellogg y le dice, esto no es así. Estás mezclando cosas ciertas con cosas que no son. Estás mezclando textos bíblicos mal interpretados, que parecen muy acertados, pero estás llevando al error. Y Kellogg dijo, es verdad, me arrepiento. ¿Sabéis qué hizo? Volvió a revisar el libro y rectificó una serie de cosas, pero seguía estando el veneno en ese libro. Y Ellen White se siguió oponiendo a que se echara adelante la impresión de ese libro en las imprentas adventistas. Pero él al final se salió con la suya por otros lados y lo hizo. Cuando esto pasó, la Iglesia fue realmente sacudida, zarandeada, como ese buque cuando impactó con el témpano de hielo. Sí, se perdieron personas porque aceptaron eso y se apartaron de la fe. Pero el barco siguió. La Iglesia aguantó. La auténtica Iglesia aguantó con las auténticas creencias. Pero el daño había sido muy grande. Tan grande que hubo numerosas bajas. Pero resulta que Ellen White escribe algo más. Aquí tenéis un resumen de lo que Ellen White dice que llegaría a pasar con la próxima apostasía. Aún no hemos terminado con la primera, pero quiero mostraros esto porque es lo que nos va a servir ya para tratar a partir de mañana y el otro. La proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida. ¿Cómo puede ser eso? Está hablando de la misma Iglesia adventista, ¿eh? ¿A la Iglesia adventista le interesaría frenar el mensaje del tercer ángel? Es raro, ¿no? Cuando conocemos el tema de la infiltración y de la gente que ya le va bien estar tranquilitos, aunque no sean infiltrados, y de esos hay muchos más que de infiltrados, esto acabará siendo una realidad. Es más, os digo, no acabará siendo una realidad, es ya una realidad. Y ya lo iremos demostrando. Se mostraría indiferencia a las señales de los tiempos. No importa lo que está pasando. Vosotros estad preparados como si Cristo viniese hoy. Lo demás no importa. Jesús dio la profecía para distraerse, se ve. Os digo antes estas cosas que sucedan, para que cuando suceda, creáis. Y ahora la corriente es, déjate de lo que está pasando en el mundo. No importa. No importa. Sí, atentos a las señales. Si el Evangelio será predicado, ya está, y vendrá Cristo. Y cuando Él quiera, vendrá. Y algunos dicen, y puede venir mañana mismo. ¿Y vosotros os lo creéis eso? ¿Por qué no creéis que Jesús puede venir mañana mismo? Claro, faltan que se cumplan una serie de señales. Pero hay pastores, y os lo digo por experiencia, que dicen, ¡buah! Pero el Señor puede pasarse esas señales por alto y venir ya si quiere. Claro que podría hacer eso, para eso es Dios. Pero como Dios no es traidor y avisa a los profetas antes de las cosas sucedan para que no nos coja nada desprevenidos, resulta que esa profecía se da por amor a nosotros. Y nosotros la debemos conocer y la debemos dar a conocer a los demás para que se preparen cuando vean el cumplimiento de las cosas y digan, anda, pues es verdad. Entonces Dios existe, la Biblia es cierta,
Y lo que enseñan estas personas también. Por tanto, me preparo, porque todo apunta a que Jesús vuelve muy pronto. Pues las señales de los tiempos importan poco, dicen. Os estoy diciendo que he vivido las dos primeras experiencias desde ya hace unos cuantos años en la Iglesia Adventista. Esto no es ciencia ficción. ¿Sabéis? Algunos dicen, Elena White, ¿qué va a ser profetisa? Si solo se copió cosas de los demás y no sé qué, era una masona. Todos estos señores, ojalá llevaran años dentro de la Iglesia Adventista y ojalá hubieran leído sus escritos a fondo y hubiesen visto cómo lo que ella escribió hace más de 100 años largos, resulta que ahora algunos lo estamos viviendo en la propia piel. Se promovería un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada. Eso sucedió ya en sus momentos, también en la alfa, pero también lo será en la omega. Música no santificada. Lo que está de moda. Es que si a los jóvenes no les damos esto, se van. Y hemos de ser más modernos. Sí. Y resulta que los jóvenes, algunos aún se quedan en la iglesia, algunos, porque se lo pasan bien, se lo pasan pipa, Y otros se van igual. Se van igual. Y los que se quedan, ¿y con qué contenido, con qué sustancia se quedan? Para hacer el mono, para distraerse, para nada más. Y eso lo estamos viviendo ya ahora. Se renunciaría a las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se cambiaría nuestra religión. Ostras, qué fuerte, Se renunciaría a las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se cambiaría nuestra religión. ¿Está pasando eso? Pues sí que se está cambiando algo doctrinal, sí. Porque de hecho ya rechazar las profecías finales significa eso, ¿no? Pero ¿sabéis que también se está atacando al santuario? Que cosas que teníamos tan claras sobre el santuario, cómo funcionaba, etcétera, etcétera, también le están dando matices y cambiando. Pues ya lo veréis en próximos días, en las presentaciones. Se establecería una nueva organización. ¿Una nueva organización? ¿Quiere decir que se rompe una y se crea una de nueva y ya está? Quiere decir que se transformaría, que cambiaría y que alguien cogería la organización de una forma nueva, con nuevos rumbos, con nuevos propósitos. ¿Está pasando eso? Se escribirían libros de una nueva orientación. Bueno, no sé si habéis leído algunos libros adventistas en los cuales empiezan a haber enfoques que te quedas perplejo. Yo creo que todos los que leéis un poco os habéis dado cuenta de ello. Quizás los que solo tenéis tiempo para trabajar y ver la tele o no sé qué, no os vais a dar cuenta. Pero si sois gente que busca tiempo para estudiar, eso lo sabréis, ¿verdad? Pues hay que estar atentos. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Está pasando eso? Mucha intelectualidad, Hay que ser muy docto en muchas cosas. Pero resulta que la verdad bíblica, eso ya, hay cosas que no. Supongo que, no sé a vosotros si os ha pasado. Yo he estado en lugares, en iglesias de allí, de Europa, donde teóricamente hay grandes intelectuales. Unos son filósofos, otros son gente de muchas carreras, con buenos trabajos, buenos sueldos. Y cuando estás en las clases de escuela sabática, entre ellos, de repente oyes que te dicen, el mito de Job. ¿Qué? Sí, el mito de Job. La historia esa de la creación que fue hecha para que entendieran los pobres de antes que eran cortitos.
¿Cómo? ¿Sí? Sí. ¿Os sorprende eso? Pues así, montones de cosas. Todo es intelectual. Todo esto, la mitad son historias casi como de la Cenicienta, ¿entendéis? Que sirven para sacar algo de mensaje, algún concepto, pero que no es verdad, no es real. Bueno, es curioso, y esta gente sigue en las iglesias y no los echan, ¿eh? No sé qué caray pasa con eso, no lo entiendo. Se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. ¿Sucede eso? Ya sabéis que hay algunas iglesias donde ya está aconteciendo, ¿no? Iglesias adventistas del séptimo día, donde ya se reúnen los domingos, ya van diciendo que el sábado ya no es tan importante, que el domingo así como todos. Y eso no ha terminado, es el principio. Pues todo esto es lo que ella vio referente a la apostasía omega. Y ahora mirad precisamente el argumento utilizado por los actuales antitrinitarios, formando parte de la apostasía omega anunciada y denunciada por Ellen White. Si la apostasía alfa tenía que ver también con el Espíritu Santo, ¿qué debería tener también que ver la apostasía omega? Pues también algo iría por allí, ¿no? Entre otras muchas cosas como hemos visto. Todos sabéis que ha habido una corriente antitrinitaria muy fuerte en la Iglesia adventista. En estos últimos años muchos adventistas han dejado de serlo porque se han hecho antitrinitarios. Dicen que eso es una doctrina de Roma, del Vaticano, y que seguir eso pues es ser Babilonia, como ellos. Todos hemos visto con claridad, y quien quiera lo ve con claridad, que en la Biblia se habla de 3 personas de la divinidad. Pero hay algunos que aún eso les molesta y siguen en sus 13. Hay un escrito como el que os estoy mostrando ahora, hecho por antitrinitarios, que precisamente habla de la historia de Kellogg con el libro famoso del templo viviente, y también algo que muchos adventistas no saben, y ellos lo sacan a la luz, y es que Kellogg tuvo también una correspondencia con algún pastor de la denominación de la Iglesia Cristiana Adventista, y mantienen un diálogo versado precisamente sobre el Espíritu Santo. Y sabéis la respuesta que tiene el señor Butler, ya sabéis que había sido un pilar dentro de la denominación adventista en sus primeros años. Él no tenía claro el tema del Espíritu Santo. Él y muchos pioneros no lo tenían nada claro. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de ellos provenían de algún lugar, de alguna religión, de alguna creencia que no tragaban con la Trinidad, porque decían que era cuestión de Roma. Pero lo que algunos de ellos ignoran, antitrinitarios actualmente, es que esto salió de alguna religión también muy concreta, de la ciencia cristiana, en la cual quien estaba detrás era una persona del mundo del espiritismo, y mezclaba el cristianismo con lo que no era, y divulgaba esos conceptos. La Trinidad, nada. Bueno, todo esto, si tenéis alguna duda y queréis saberlo, en el blog del Gran Engaño vais a encontrarlo. Hay 9 temas dedicados al Espíritu Santo, donde todo esto se explica, y vale la pena conocerlo para que tengáis argumentos y podáis decírselo a esta gente. Pero ya os digo, no penséis que van a cambiar radicalmente todos, ¿eh? Y os lo digo por experiencia, porque siguen R que R y que tiene que ser lo que ellos dicen sí o sí. Gracias a Dios ha habido ya bastantes personas que se han dado cuenta de que eso es un engaño, pero otros no se quieren dar cuenta. Ellen White tuvo que aclarar después, en varios escritos, cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y sabéis, esta gente trinitaria dice algunos de ellos dicen que estos textos fueron añadidos después, que no los escribió Ellen White. Bueno, cuando hay los escritos originales se demuestra que eso es mentira. Ellen White escribió eso y le dio la aprobación. Por tanto, que no nos mientan.
Pero son cosas que nosotros debemos conocer, ¿eh? Sobre todo esto, llega un punto en que veremos que también utilizan algo. Mirad cómo ellos mismos recogen este escrito de Ellen White de 1904, un artículo llamado El fundamento de nuestra fe, precisamente, que está en Mensajes Selectos, y habla de algo que ya hemos visto un poco antes. Pero mirad qué nos dice. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. ¿Lo recordáis, no? Pues así va siguiendo, y hablan de Living Temple. Ellos utilizan ese escrito para decir que Ellen White misma ya apoyaba el antitrinitarismo. Y eso no es verdad. Pero mirad qué citas también llegan a recoger. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Y ellos toman esto para decir que el Espíritu Santo no es Dios. En verdad ella no estaba diciendo esto, sino que precisamente no creer en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad y teniendo un papel que no es la fuerza, sino que es persona como tal, destruye el sistema cristiano. Ellos lo cogen al revés. Mirad qué fácil es girar las cosas, ¿eh? Después también añaden otra cita de Ellen White que dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Os dais cuenta? Ya no voy a hablar ahora ya de ellos lo que dicen o dejan de decir, sino que Ellen White habló. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. Es lo que estaban afrontando en esos momentos con el señor Kellogg. La omega será de una naturaleza asombrosísima, no asombrosilla, no, sísima, impresionante, que la alfa va a ser casi de risa a su lado. Y veremos si es verdad o no. Ya lo veremos. Pero ella tenía claro que la omega sería muchísimo peor. Basado en ciertas cosas y paralelismos con la primera, pero aún iría mucho más allá. Mirad que llega a escribir también Ellen White. El templo viviente, ese libro, contiene el alfa de esas teorías. Sé que la omega seguirá poco después y temblé por nuestro pueblo. Temblé por nuestro pueblo. Ella no dice que tembló por la apostasía alfa. Tembló por la que iba a venir. Y esa no es algo que esté solo en el futuro aún. Empezado hace unos años, pero aún no se ha consumado. Relación de Kellogg con la masonería. ¿Qué es esto? ¿Queréis saber de dónde extrajo él estas enseñanzas? Pues vamos a hacer un poco de historia. Eventos del tiempo final. En este libro, que ya sabéis que no está editado por la misma Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, sino que fue un miembro que hizo una recopilación de otros escritos que no aparecen a veces en todos los lugares que tenemos en español. Mirad que aparece en la carta 67 del 6 de abril de 1899. Estad atentos porque esto es historia y vamos a entender una vez más dónde vamos a parar. Se está dirigiendo a Kellogg, ¿eh? Antes de este trozo hay un apartadito más, unos textos más, donde ella habla con Kellogg, le escribe: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo típico, ¿no? Que yo ya estoy mejor de salud, le dice la hermana White, y empiezan a aconsejarse unas cosas y otras y tal. Pero mirad cómo sigue después. La influencia que usted ha logrado en su profesión como médico es grande y extensa, y en algunos casos ha sido la voluntad de Dios. Usted ha contribuido para que la luz que Dios le ha dado brille hacia otros, y ésta ha influido en otros para la obra médica.
pero según la luz que el Señor me ha dado, existe un espíritu de masonería libre y éste ha construido un cerco alrededor de la obra. ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver Kellogg con la masonería? Kellogg fue a estudiar medicina, se codeó con otros médicos y los médicos eran masones, un gremio. Por eso entenderéis cuando Ellen White, hablando de sociedades secretas y masonería, hablaba de no meterse en gremios, porque precisamente están controlados por la masonería. Y fijaos que habla de masonería libre. ¿Cuál es la masonería libre? Históricamente, los que eran masones, ellos dicen que venían de los arquitectos, los que hacían las grandes catedrales, las grandes iglesias, eran genios de la construcción con conocimientos que solo sabían ellos y solo podían pertenecer ellos a la masonería, nadie más. Y se transmitían conocimientos ocultos y también satánicos. Por eso en tantas catedrales veréis simbologías que cuando sabéis un poco de qué van dices, madre mía, ¿y esto es cristianismo? Pues es todo lo contrario. Pero llegó un punto en que la masonería se abrió y entonces empezaron a aceptar abogados, médicos y otros gremios. Y los médicos ya habían entrado allí. Y ahora entenderéis por qué las grandes farmacéuticas, esas multinacionales que mueven tantísimo dinero y dicen que también curan a las personas, están vinculados aún a las sociedades secretas, a la masonería. Sigamos leyendo y os vais a dar cuenta. Este ha construido un cerco alrededor de la obra. ¿De qué obra? ¿El pueblo adventista no tenía la reforma pro salud? ¿Verdad que sí? Pues ellos también trabajaron para minar todo eso. Y cogieron cosas de lo que el pueblo adventista había abrazado y lo fueron mezclando con otras. Y después ya todo fue derivando también a otras cuestiones como solo el medicamento tal como lo conocemos prácticamente ahora. La antigua práctica tradicional ha sido exaltada como el único método verdadero para tratar la enfermedad y este sentimiento se ha propagado considerablemente entre los médicos conectados con usted. En ciertos casos han acudido a las drogas para quitar la fiebre, según creían ellos. En varios casos este método interrumpió la fiebre y otras enfermedades, pero esto ha afectado al hombre entero. El Señor ha tenido el agrado de presentarme este asunto en forma clara. No es necesario que la fiebre se trate con drogas. La naturaleza tiene sus propios recursos para manejar mejor y con más éxito los casos más difíciles. Cuando habla de drogas también está hablando de medicamentos en general, ¿eh? No creáis que solo es toma un chute de marihuana y de no sé qué y de no sé cuál. No. El Señor bendecirá al médico que dependa de los métodos naturales, ayudando a cada función de la maquinaria humana para que actúe por sus propios medios la parte que el Señor ha establecido para que se restaure a sí misma y funcione correctamente. Doctor Kellogg, Dios lo ha favorecido con la fraternidad médica y Él desea que mantenga ese favor, que tenga un buen trato con ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente les podría nutrir de la verdad, tanto del mensaje de la Reforma Pro Salud como del mensaje bíblico, del mensaje adventista. Pero en ningún caso debe usted, como lo hacen los otros médicos del mundo, exaltar la alopatía sobre toda otra práctica y llamar a todos los otros métodos curanderismo y error. Mirad, él se fue desviando hacia eso. Y mirad qué va diciendo ahora. Se han perdido vidas en su sanatorio porque les han administrado drogas y éstas no le han dado oportunidad a la naturaleza para hacer su obra de restauración. Por tanto, a través de medicamentos de esos, gente muriéndose dentro de la institución. Interesante, ¿eh? La medicación con drogas ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. Otros han llevado las drogas consigo, quitándole la eficacia a los remedios simples que dispone la naturaleza para restaurar el sistema.
Los estudiantes en su institución no deben ser educados para considerar a las drogas como una necesidad. Deben ser educados para dejar de lado las drogas. ¿Dónde? En su institución. Ya sabéis que él enseñaba a otros. Y ella además le alentó a que enseñara a otros, pero con las cosas buenas, no con las malas. La fraternidad médica, representada ante mí como la masonería libre, con sus largos nombres ininteligibles que la gente vulgar no puede entender, llamaría charlatanería la receta médica del Señor para Ezequías. Y así va hablando de todo esto. ¿Os dais cuenta con quién se vinculó él? Con la masonería. Y a partir de allí, ¿qué hace? Coger esos conceptos que tiene la propia masonería y pasarla al cristianismo y hacer del Espíritu Santo una fuerza. Mirad cómo las creencias de la masonería se infiltraron en cristianismo antes de la Iglesia Adventista. Pioneros, sin querer, sin saberlo, cayeron en ese engaño y posteriormente vuelve a hacer lo mismo. Satanás no va a parar nunca. Y Satanás sabía que haciendo esto iba a destrozar no solo vidas y salud de personas, sino que iba a destrozar cristianos, porque iban a errar y pasarse al otro bando. Y ya terminando, este es el cuadro, o uno de los cuadros, que el señor Kellogg, que además era artista, le regaló a la hermana White. No sé si apreciáis algo aquí. Se ve de lejos, ¿eh? Hasta yo sin gafas casi lo veo. Pues, si os dais cuenta, este cuadro contiene grandísimas verdades. Si miráis a la izquierda de la imagen, aquí quizás no sé si lo veréis muy nítido. A la izquierda hay el paraíso y un ángel haciendo fuera a Adán y Eva. O sea, parte desde la entrada del pecado. Después aparece Caín y Abel muerto en el suelo, con un altar al lado. Después se ve un sacrificio de un animalito y el sumo sacerdote ante un altar quemando. Si miramos después, todo esto está en la sombra de la cruz de Jesús. Mirad que todo en el suelo hay una sombra que es la cruz y allí aparece Jesús clavado en la cruz. Y al lado de Jesús, ¿qué se ve? La Santa Cena. Detrás de la cruz ya se ven personas de tiempo actual en su época, un matrimonio parece ser, o algo así, una pareja, mirando hacia la cruz, y detrás de ellos un caminito que lleva una vez más como a un paraíso, donde arriba se ve un hombre sentado con una hoz, por tanto ya sabemos lo que es, ¿no? El juicio por parte divina, y un poco más arriba, a su lado, la Nueva Jerusalén. Pero resulta que en medio de todo esto hay un gran árbol con una copa impresionante, donde entre medio de las ramas aparece un ojo desprendiendo, emitiendo luz hacia todos los lados. Todos recordáis cuando vine la anterior vez, ¿no? Estuvimos hablando del significado de este ojo iluminado. Y además cuelga del árbol los mandamientos. Mirad cómo ya estaba mezclando. ¿Cómo os diría yo? ¿Os habéis dado cuenta que cuando he leído lo que Elena White dice de los nombres que utiliza la masonería, ininteligibles, ¿por qué? Que son largos y que quieren decir cosas que la gente común no entiende. Pues eso era lo que ellos llamaban el gran maestro del universo, el hacedor de todo, que en verdad, no era Jesús, el creador, sino el mismo Satanás, a quien ellos adoran y sin saberlo algunos de ellos, o muchos de ellos. Por tanto, que tampoco digan que este cuadro lo pintó Ellen White, porque era masona,
conocer un poco la historia va bien para no hacer el ridículo. Entonces, ¿os dais cuenta cómo la masonería impregnó todo esto y causó la apostasía alfa? ¿Y habéis visto en qué consistía? Pues la apostasía omega va a ser la segunda parte, donde va a tratar ya no la apostasía pasada, sino la apostasía que ya estamos viviendo y que aún no ha terminado de consumarse. Por mi parte hoy nada más. Creo que habéis tenido bastante para pensar en todo esto y preparaos porque lo de mañana ya empieza a ser fuerte. Empieza a ser fuerte. No sé si me dará tiempo a exponer todo el material que os he traído. No lo sé, lo intentaré. Pero tened presente que conocer esto es clave para poder salvaros. Sí, sí, os digo la verdad, para poder salvaros. Porque los engaños de Satanás van a ser casi perfectos. Por tanto, que el Señor nos ayude a tener una mente aguda para saber discernir y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad. Amén, hermanos. Pues agradecemos al hermano por este tema que nos dio. Gracias a Dios, ¿verdad? Hermanos, vamos a despedirnos con el canto número 166, por favor. El himno número 166. Antes de cantar el canto, quisiera solamente mencionar que para mañana, la reunión de mañana será a las 7:30 a la capilla de que está acá al otro lado, ¿ok? A la izquierda, ahí será la reunión, en la capilla chiquita de mañana. Todos son bienvenidos. Himno número 166.